Capítulo 461. Durante los ataques terroristas, el cinturón de asteroides. En el silencio del espacio entre Marte y Júpiter, un motor de cohete había estado desacelerando durante unos días a medida que se acercaba al primer objeto marcado en el cinturón principal de asteroides del Sistema Solar. Se habían enviado muchas naves de ese tipo, cada una de ellas dirigida a asteroides específicos en el cinturón. Esta en particular se estaba acercando a 4 Vesta. Su velocidad ya había disminuido hasta un punto en el que sobreviviría si impactara con su objetivo, pero el motor continuó ralentizándola a medida que se acercaba para un aterrizaje suave. Iniciando anclas, iniciado. Desplegando anclas para maniobra de captura, el sexto responsable de monitorear y controlar el buque registró e informó a la IA central. Acercándose al objetivo. Distancia 600, 500, 450, continuó informando y registrando los datos del vuelo a medida que se acercaba a 4 Vesta, actualizando continuamente el registro a medida que sucedía. Cuando el telémetro indicó que faltaban 50 metros, se lanzaron las anclas desplegadas y las estacas de tungsteno recubiertas de una capa de acero eléctrico salieron disparadas de la nave y penetraron profundamente en el 4 Vesta, arrastradas por cuerdas tejidas con nanotubos de carbono. Desplegaron púas laterales, asegurándose dentro del cuerpo del asteroide mientras la nave recogía la holgura de las cuerdas. A medida que el sistema de poleas se recuperaba, el sexto que pilotaba la nave aumentó la potencia de sus propulsores, llevando la nave a delta V positivo para mantener la tensión en los cables mientras la nave era arrastrada lentamente hacia la superficie del asteroide. Una vez que estuvo a 5 metros del suelo, los motores finalmente se apagaron. Después de que la nave se apagó y se apoyó en sus trenes de aterrizaje, las puertas corredizas en su superficie ventral se abrieron y un brazo manipulador con una impresora atómica incorporada salió de la nave y se puso a trabajar. Cavó más y más profundo en 4 Vesta, desintegrando el material a su paso e imprimiendo un brazo cada vez más largo a medida que avanzaba hasta llegar a una profundidad de 500 metros, donde finalmente se encontró con una capa rica en los materiales necesarios que requería para crear una impresora más grande sin necesidad de canibalizar la nave que la había traído al segundo asteroide más grande del cinturón de asteroides principal. El proceso tardaría unos días, debido a la diferencia de tamaño entre la impresora atómica en miniatura en el brazo manipulador y la impresora que se pretendía crear. Vesta no fue el único asteroide que se apuntó en la oleada inicial de aterrizaje. Los 10 asteroides más grandes del cinturón fueron el objetivo. 87 Silvia, 89 Julia, 65 Kibele, 704 Interamnia, 52 Europa, 511 Dávida, 10 Higiea, 2 Pallas y 1 Ceres. La secuencia de aterrizaje fue la única diferencia. Algunos de esos asteroides, como Ceres, generaron suficiente atracción gravitatoria para que las naves de aterrizaje pudieran aterrizar normalmente. Aún así, las otras 9 naves en la primera ola de aterrizaje se anclaron al suelo y cavaron un brazo manipulador equipado con una impresora atómica profundamente en el sustrato, donde se replicaría y comenzaría la construcción. Y una semana después, mientras Aaron hacía sus apariciones en funerales alrededor del mundo, la construcción de la gran impresora atómica finalmente terminó en el último asteroide, y todos ellos habían construido enormes reactores de fusión en las profundidades de sus asteroides individuales. Iniciar secuencia de inicio, ordenó la IA que supervisaba los 10 sexto. Los sexto cargaron con combustible los nuevos reactores de fusión. Esta vez, en lugar de depender del tritio y el deuterio, los 10 nuevos reactores se cargaron con el mismo combustible que el mayor reactor de fusión del sistema solar. Hidrógeno puro. Los investigadores de Lab City habían abandonado hacía tiempo los elementos de menor potencia y menor temperatura, el deuterio y el tritio, en favor del hidrógeno, que requería temperaturas de ignición mucho más altas y métodos de contención mucho más duros. Unos minutos después, el hidrógeno de cada uno de los 10 reactores se calentó a cientos de millones de grados y se logró la ignición.
Una vez que el plasma de los reactores se estabilizó, los enormes generadores cobraron vida. Iniciar autoprueba de impresora atómica. Las impresoras ejecutaban sus subrutinas de diagnóstico ya que, a pesar de que estaban impresas por otra impresora atómica, siempre había una mínima posibilidad de que se produjera un problema debido a factores externos. No importa cuán pequeña sea esa posibilidad, no había nada de malo en dedicar unos minutos a ejecutar las pruebas automáticas. Diagnóstico completo. Estado del sistema. Verde. Comienza la producción. Las impresoras de tamaño industrial comenzaron a recolectar material de su entorno e imprimieron unidades recolectoras para ampliar su alcance. Debido a su tamaño, se consideró más eficiente enviar recolectoras impulsadas por sexto que hacer que las impresoras fueran móviles. El trabajo se desarrolló sin problemas, con cosechadora tras cosechadora saliendo de las impresoras industriales y perforando cada vez más hacia afuera, devolviendo carga tras carga de material a medida que comenzaban a vaciar los asteroides en los que se encontraban alojados. Una vez que se alcanzó una masa crítica de cosechadoras, las grandes impresoras imprimieron enjambres de constructores en masa, enviándolos a reforzar los túneles excavados por las unidades cosechadoras con el mismo acero axial y aleación de cromo utilizados para las armaduras por el Imperio. Por otra parte, la impresora industrial de Ceres I estaba trabajando en algo diferente. Todos los refuerzos que construyeron los enjambres de constructores tenían un elemento adicional: placas gravitacionales. También contenían no uno, sino 12 reactores de fusión de tamaño completo en el centro del planeta enano de 950 kilómetros de ancho. Cabe señalar que el blindaje gravitacional también fue lo que hizo posible que los robots Rescue burlaran a las leyes de la física, así como la inquietante quietud de las naves de rescate flotantes utilizadas durante el ataque. Era capaz de contrarrestar el efecto de la gravedad en función de la cantidad de energía que se bombeaba a través de él. Y 12 reactores de fusión podrían bombear una gran cantidad de energía a través de las capas de gravedad de Ceres. Una vez completado el proceso de refuerzo y construcción, Ceres estaba destinado a ser trasladado a una órbita geoestacionaria sobre Den como terminal de un ascensor espacial y la primera estación espacial de uso común de la Tierra. Mientras continuaba la construcción, los reactores de fusión alcanzaron su margen de seguridad del 80% de su capacidad y comenzaron la titánica tarea de desorbitar a Ceres. Después de caer fuera de su órbita en el cinturón principal de asteroides, sería trasladado a su destino final. Y cuando tomara posesión de su cargo, la construcción interior estaría completa y lista para la primera hornada de ciudadanos imperiales que quisieran desafiar las fronteras más lejanas. Capítulo 462. Aaron se había encontrado solo con la madre de Rina justo después de asistir a su último funeral de estado. Había pasado 72 horas sin parar visitando los lugares de los funerales, lo que provocó un debate entre la gente sobre si él estaba entre los bendecidos o simplemente era superior a los humanos normales a nivel genético. Mucha gente desmintió fácilmente la posibilidad de que Aaron estuviera entre los bendecidos, ya que era obvio que no estaba en una unidad médica en el proceso de recibir una bendición. De hecho, parecía estar perfectamente bien mientras iba de un lado a otro, asistiendo a los funerales de estado. Aunque la ola de desmayos había comenzado unos días antes, incluso aquellos que estaban entre los primeros en ser bendecidos todavía estaban en las cápsulas médicas y no mostraban señales de que el proceso se completara pronto. Así que quedaba la segunda opción. Era un secreto a voces que los soldados de Ares estaban mejorados genéticamente, ya que ni siquiera habían intentado mantener sus actuaciones a niveles meros humanos. Por lo tanto, había miles y miles de videoclips que los mostraban ejerciendo su monstruosa fuerza incluso sin su armadura de poder. Y era lógico que el emperador del Imperio Terrano fuera al menos tan mejorado como sus soldados, si no más. La discusión iba y venía, pero no sabían que ambas posibilidades eran ciertas. También hubo un tercer argumento en circulación, propagado por teóricos de la conspiración y trolls.
Después del vídeo que el culto de Rick había publicado en el que se atribuía la responsabilidad de los ataques terroristas y llamaba a Aaron el mismísimo diablo, una minoría pequeña, pero vocal, de ciudadanos imperiales comenzó a repetir como loros algunas de las citas más dignas de trolls. Era difícil decir si esas eran sus creencias reales o si simplemente querían ver el mundo arder, pero esa multitud argumentó que Aaron estaba usando el poder del diablo para seguir adelante. Sin embargo, la discusión había desviado la atención de su transbordador personal, lo que le había provocado risas y lágrimas. Ahora sabía lo que se sentía ser una estrella y que personas ajenas a él discutieran hasta el último detalle sobre él. Las madres, sin embargo, tenían perspectivas diferentes, algo que Virginia Rothschild estaba demostrando ahora. ¿Cómo estás? No has dormido durante más de 3 días. ¿Has perdido peso? Aaron recibió una infinidad de preguntas. Estoy bien, suspiró. Estoy un poco cansado, claro, pero lo que siento no es nada comparado con lo que sienten las personas que perdieron a sus seres queridos en un ataque del que prometimos que podríamos protegerlos y que lo haríamos. Intentó proyectar la misma sonrisa despreocupada que normalmente tenía en el rostro y no lo logró del todo, aunque era cierto que no estaba exhausto. Su cansancio era puramente emocional, ya que había estado manteniendo activa una runa refrescante en sí mismo durante los últimos días. Aunque esto consumía un poco su concentración, debido a la necesidad de suministrarle maná constantemente, fue suficiente para haberlo mantenido en marcha durante 3 cortos días. Sé que debe pesarte mucho en el corazón, pero aún así debes cuidarte. No puedes evitar que los demás tomen malas decisiones, pero si algo te sucede, entonces, le dio unas palmaditas en la espalda, luego cambió de tema y continuó. Ve a descansar un poco. El trabajo nunca termina, pero si no descansas, no lo harás. Ella lo empujó sutilmente en dirección a su habitación como lo haría con sus propios hijos. Entonces iré a descansar un rato. Gracias, Virginia, y nos vemos luego. Dicho esto, se dirigió a saludar a su familia para luego irse a descansar. Y mientras Aaron descansaba, el resto de las reservas de armamento militar fueron enviadas a la isla Avalon. Al menos aquellas que no fueron robadas, escondidas o simplemente olvidadas debido a la mala gestión de los registros por parte de los antiguos militares. Con el último carguero descargado, cualquier equipo de uso militar que hubiera quedado en cualquier otro lugar se convertiría inmediatamente en contrabando y cualquiera vinculado a él sería juzgado y condenado por el eficiente sistema de justicia imperial. Esa eficacia ya había quedado demostrada con la clasificación inicial de las prisiones y los procesos que se estaban llevando a cabo en todo el mundo. Casi todos los prisioneros inocentes que habían sido condenados falsamente habían sido liberados y los verdaderos culpables de sus presuntos crímenes habían sido encarcelados en su lugar, de acuerdo con las nuevas directrices de la ley imperial. Y una vez que las ciudades fortaleza comenzaron a construirse, incluso esas prisiones serían vaciadas, ya que la mayoría de los castigos bajo la ley imperial involucraban trabajo, al menos en alguna capacidad. El hardware en sí fue enviado en su mayor parte a la fosa para reciclarlo, aunque se puso a salvo uno de cada objeto, se le quitaron los motores, las armas y todas las partes peligrosas, para exhibirlo en un museo, una vez que se hubiera construido, al menos. Por ahora, el hardware guardado permanecería almacenado en uno de los almacenes del cubo en la isla Avalon. Aunque los objetos físicos fueron almacenados, había versiones funcionales disponibles para ser vistas e incluso alquiladas en la simulación. Una vez que se anunció esto, hubo una avalancha de personas que visitaron el Museo de Guerra de los Archivos Imperiales y hicieron fila para alquilar el hardware y unirse a instancias especiales donde podían recrear batallas famosas del pasado, viviendo sus fantasías y aprendiendo sobre la historia a través de juegos de rol emocionantes. La gente incluso pudo experimentar de primera mano lo que era enfrentarse a los soldados Ares desplegados en la última guerra, aunque por razones de seguridad, se les prohibió jugar como los propios soldados Ares. Cualquiera que estuviera interesado en eso fue dirigido a una estación de reclutamiento Ares.
El desarme masivo marcó el fin oficial de miles de años de búsqueda cada vez mayor de la humanidad para descubrir formas mejores y más eficientes de matar a sus semejantes. Dicho esto, se había convertido en una especie de broma desde el ascenso de Aaron, ya que el momento en que comenzó a introducir el equipo militar de 14 generación fue el momento en que la violenta búsqueda de la humanidad para matarse entre sí con explosiones cada vez más grandes se volvió obsoleta. Y el Imperio había comenzado recientemente a introducir nada menos que la 75 generación de equipo militar. Además de ese capítulo particular cerrado en la historia de la humanidad, el archivero imperial, a quien la gente solo conocía como Mnemosine, informó a los ciudadanos del Imperio que el 1 de enero de 2018 DC había sido declarado oficialmente como el 1 de enero de 1D después del Imperio. Todo lo anterior a esa fecha fue etiquetado como B, antes del Imperio, por lo que el año 2017 DC era ahora el año -1B, de forma muy similar a como la humanidad estaba acostumbrada a referirse a las cosas en el calendario gregoriano como Aki DC. Capítulo 463. 1 de febrero, 1 DC. El confinamiento había terminado oficialmente después de que el Imperio hubiera completado la mayor parte de las obras de transición. Se habían cambiado monedas, se había capacitado a los trabajadores, se habían construido agencias y se les había asignado personal completo, y los 7.000 millones de ciudadanos se habían registrado para obtener sus documentos de identidad. El único trabajo en curso era el tratamiento médico inicial en los hospitales imperiales dentro de cada uno de los cubos esparcidos por el mundo y el nuevo juicio de los prisioneros que lo habían solicitado. No importaba cuán eficiente fuera el imperio, y era muy eficiente, simplemente no tenían suficientes unidades médicas o personal legal para manejar tantos trabajos en un corto periodo de tiempo. Dicho esto, se habían construido clínicas imperiales fuera de los cubos, llenas de filas y filas de cápsulas médicas nuevas y relucientes, y las IA subordinadas se habían hecho cargo silenciosamente de bastantes casos en el sistema de justicia. Las dos tareas se completarían en los próximos meses y se habían degradado a trabajos de baja prioridad en segundo plano. Actualmente, lo único que faltaba al imperio eran individuos capaces de dirigir las agencias imperiales y los 3 ministerios. Pero la falta de personas capacitadas para ocupar esos puestos no impediría que las agencias pudieran seguir operando, ya que las IA responsables de la supervisión general de cada agencia podrían seguir dando órdenes incluso sin los jefes oficiales de las agencias. Cubrir esos puestos también llevaría tiempo, ya que se identificarían, reclutarían y evaluarían a los candidatos potenciales para ver si eran las personas más adecuadas para el trabajo. Claro, la biblioteca acásica tenía sus datos cerebrales actualizados constantemente, pero eso no daba una imagen completa de lo que era una persona o cómo actuaría realmente cuando el metal tocaba la carne. El libre albedrío era una perra, y el movimiento browniano de la vida sensible era algo que ninguna cantidad de poder de procesamiento sería capaz de explicar. Entre las primeras instituciones que terminaron sus tareas de transición se encontraba la Escolástica Imperial. Su tarea era una de las más fáciles: unificar los programas escolares. Aunque cada país había tenido su propio programa en el pasado, todos enseñaban básicamente lo mismo. Las materias STEM se combinaron naturalmente, ya que las matemáticas eran matemáticas y las ciencias eran ciencias sin importar en qué país las enseñaran, mientras que las materias más orientadas a las artes liberales se combinaron o se eliminaron por completo. La educación de la primera infancia, la educación de la tercera edad y la educación de adultos quedaron estrictamente delimitadas y, con el doble de tiempo para enseñar, las áreas STEM y las artes liberales recibirían el mismo tratamiento en los nuevos currículos. Al menos en la educación de la primera infancia, donde a los niños se les daría una base amplia antes de ser clasificados en un solo camino una vez que sus personalidades se hubieran desarrollado y sus intereses descubiertos y verificados. Además de la promesa de educación gratuita y de la eliminación total de las cadenas de la deuda estudiantil mediante un programa imperial de condonación de la deuda, la otra tarea de la Escolástica Imperial era igualmente fácil.
Simplemente tenían que sumar lo que los estudiantes actuales ya habían pagado por su educación y emitir reembolsos. Sin embargo, los reembolsos se limitaron estrictamente a los estudiantes actuales, ya que reembolsar a todos los que alguna vez pagaron por una escuela privada o una educación de nivel universitario a lo largo de toda la historia moderna sería un poco excesivo. Dicho esto, sin embargo, aunque a los antiguos estudiantes no se les había reembolsado el costo de su educación, todavía se les otorgaban subsidios y créditos para comprar bienes y servicios ofrecidos a un precio superior por el gobierno, como espacio de vivienda adicional o decoraciones de lujo para sus viviendas en las ciudades fortaleza prometidas, o a través de cualquiera de las empresas de Aaron, como equipos informáticos, biónica y cibernética de grado civil, etc. Sí, exclamó Henry. Por fin puedo salir después de casi un mes. Hacía tiempo que se había aburrido de deambular por las zonas del cubo a las que se le había concedido acceso, e incluso por algunas de las que no había visitado. Las IA tenían cierta tolerancia a sus payasadas y accidentalmente le habían permitido acceder a algunas de las zonas a las que le habían dicho que tenía prohibido acceder, una medida destinada a retrasar su inevitable aburrimiento por falta de estimulación. Nada era más estimulante para un niño que descubrir formas de colarse en lugares en los que creía que no podía estar. Su curiosidad no le permitía menos. No era solo Henry el que estaba emocionado por el fin del confinamiento. Aaron no había permitido que ni siquiera los adultos de su familia y de Rina salieran del cubo durante el confinamiento. Claro, si ocurriera una emergencia importante, serían sacados bajo la protección de sus equipos Aegis, pero no había nada en la Tierra que pudiera amenazar al cubo en la isla Avalon, por lo que una emergencia de esa escala era poco probable, por decirlo menos. No, necesitas estudiar, dijo Rose. Todos, desde el niño más pequeño en edad preescolar hasta el estudiante universitario de posgrado de mayor edad, estarían en el primer grupo en tomar los exámenes de escolástica, lo que los colocaría en sus pistas iniciales. Para aquellos que cursan la educación infantil tardía, que comienza en el 9º año de clases, determinaría dónde se los ubicaría en su camino de desarrollo individual para que su talento pudiera pulirse hasta alcanzar el brillo de un espejo. Pero mamá, se quejó Henry. Faltan 2 semanas enteras. ¿No puedo estudiar la semana que viene y salir esta semana? Su carita tenía una expresión exagerada de agravio y miseria. ¿Por qué no juegas en la simulación? Allí tendrás incluso más tiempo, sugirió Rose. Pero eso no es real. Y como no es real, no me divierto allí, se quejó Henry. Era una de las pocas personas a las que no les gustaba la simulación, ya que no podían olvidar que no era real. Rose suspiró. Está bien. Pero tienes que prometerme que estudiarás muy duro la próxima semana y no más excusas, ¿de acuerdo, señor? Sí. ¿Aaron vendrá con nosotros? Gritó Henry, y luego se puso serio cuando recordó que su hermano mayor solo salía cuando sus nuevas obligaciones lo requerían. Entristecida por la decepción evidente en la expresión de Henry, Rose dijo: ¿Por qué no vas y le preguntas si tendrá tiempo para salir y jugar con nosotros? Ella sintió que tal vez Henry tendría una mejor oportunidad de alejar a su hijo mayor de sus pesadas responsabilidades, incluso por unas pocas horas, que ella si se lo preguntara. Está bien, exclamó Henry, luego saltó del sofá y corrió a toda velocidad hacia el ascensor, en camino a la bóveda segura, decidido a sacar a su hermano mayor a toda costa. Capítulo 464. Debería ser en cualquier momento, dijo Nova. Estaba en la bóveda de seguridad con Aaron, vigilando a Rina mientras avanzaba la etapa final de su despertar y documentando los cambios en ella. En realidad, estoy un poco emocionado, y curioso, y nervioso. No pude ver nada de lo que sucedió durante mis actualizaciones, respondió Aaron distraídamente. Justo cuando estaba a punto de continuar, la cápsula de Rina emitió un pitido. Se había detectado movimiento. Ella se estaba despertando. Rina dejó de absorber el maná líquido en la cápsula, por lo que Nova detuvo el suministro de maná y permitió que saliera de la cápsula y entrara en la habitación, donde se evaporó y se unió al resto del maná en la atmósfera.
La densidad de maná en la bóveda de la cápsula era tan alta que despertaría a 5 personas, pero para Aaron, era similar a una brisa cálida en un día caluroso, prácticamente imperceptible. Después de unos minutos de inactividad externa, Rina parpadeó, abrió los ojos y emitió un gemido bajo. Debido a las preocupaciones por interferir con el proceso de despertar, Nova solo había suministrado maná y observado el proceso, nada más, por lo que Rina estaba bastante rígida y aturdida después de haber permanecido inmóvil durante tanto tiempo. Aún así, Nova había recopilado una gran cantidad de datos para los registros confidenciales del archivo imperial. Había bibliotecarios acásicos que recopilaban datos sobre todos los demás en las cápsulas que estaban pasando por el proceso de despertar, pero esos solo podían actuar como controles para comparar el despertar de Rina. Después de todo, Rina tenía un par de ventajas. No solo estaba en la última generación de cápsulas médicas de realidad virtual, sino que también se había sometido a una ronda de mejora genética de antemano. No solo eso, su despertar se había activado en un lugar con una densidad de maná mucho mayor, la bóveda de la cápsula durante la propia mejora de Aaron, y Nova también la había alimentado con todo el maná que su cuerpo podía soportar durante el despertar en sí. Se sintió casi ansiosa porque el proceso se completara en otros para poder comparar los resultados. Su hipótesis inicial era emocionante, por decirlo menos. Aaron inmediatamente le lanzó una runa refrescante para quitarle el aturdimiento, lo que hizo que Rina saltara de la sorpresa. ¿Qué diablos es eso?, exclamó y se frotó los ojos. Debo estar soñando todavía, pensó, después de haber visto líneas de runas doradas brillantemente brillantes que fluían desde la mano levantada de su novio hasta su cuerpo. Pero después de frotarse los ojos, desaparecieron como si nunca hubieran estado. ¿Por qué estoy tan cansada?, murmuró, con sus pesados párpados queriendo cerrarse. No recuerdo dormir. Por más que intentó recordar lo que había pasado, no lo logró. Para ella, estaba sentada junto a la cápsula de Aaron y lo observaba someterse a lo que ella creía que era una mejora genética especial, y al momento siguiente estaba en una cápsula propia. Y mierda, maldijo Aaron, al darse cuenta de que había usado runas frente a alguien que ahora había despertado al maná. Sin embargo, era demasiado tarde para que las invocara de nuevo, ya que habían comenzado a hacer efecto en ella, calmándola y revitalizándola después de haber estado acostada boca arriba durante un período prolongado de tiempo. Aaron le acarició el rostro con su mano aún brillante mientras ella terminaba de despertarse, sintiéndose renovada gracias a su lanzamiento casi instintivo de la runa de refresco. ¿Viste esas cosas extrañas y brillantes que aparecieron de la nada?, preguntó. Nunca le habían hablado de la existencia del maná, y mucho menos lo había visto por sí misma antes. Pero después de su despertar, estaba viendo el mundo a través de un nuevo par de ojos y desde un punto de vista mucho más elevado. Pero debido a su ignorancia de la existencia del maná, no estaba segura de lo que estaba viendo y pensó que debía ser solo el último fragmento de un sueño persistente que no recordaba haber tenido. Sí, las vi. Pero más que eso, soy yo quien las dibujó, respondió Aaron, moviendo el dedo en el aire como si estuviera usando la batuta de un director y haciendo que las runas se levantaran de su cuerpo y volvieran a su campo de visión. ¿Qué son?, preguntó ella. Son runas, respondió Aaron. Estas en particular forman un hechizo que yo llamo refrescar, que calma y da energía a las personas a las que se las lanzo. Rina sintió que eso le sonaba familiar, así que pensó por un momento y luego se sonrojó. Recordó todas las veces que él había tenido momentos íntimos con ella hasta el agotamiento total debido a su resistencia aparentemente ilimitada. Luego, después de golpearla hasta casi matarla, siempre se sentía renovada y lista para más después de un breve período de abrazos. Por lo tanto, él debe haber estado haciendo lo mismo con ella cada vez que la arrojaba a un charco de sustancia viscosa, ya que ella estaba relativamente familiarizada con la sensación que estaba sintiendo ahora. ¿Te importaría explicarme qué está pasando?, entrecerró los ojos y miró a Aaron con enojo. Debía haber sido culpa suya. La había golpeado contra una cabina médica esta vez.
Sus embestidas eran tan fuertes que le causaron daño cerebral y pérdida de memoria. ¿La había golpeado hasta dejarla conmocionada? Tenía que saberlo. ¿Por qué me desperté en una cápsula? Preguntó mientras se agarraba del costado de la cápsula en la que se encontraba e intentaba levantarse hasta quedar sentada. Sin embargo, mientras tiraba, en lugar de levantarse hasta quedar sentada en una posición más cómoda, escuchó un fuerte crujido y el asa que estaba agarrando para levantarse se rompió en su mano. Déjame ayudarte a levantarte. Eres mucho más fuerte que antes y tu mente aún no se ha adaptado del todo a tu nuevo cuerpo, dijo Aaron, luego la levantó como una princesa y la llevó hasta una silla. Él le entregó un conjunto de ropa, ya que la que llevaba puesta había sido desintegrada por la cápsula, pero ella la rompió en jirones al intentar vestirse. Sin decir palabra, le entregó un segundo juego, que corrió la misma suerte, luego un tercero, y así sucesivamente. No fue hasta su octavo intento fallido de vestirse que finalmente él intervino y le puso la ropa. Ella hinchó las mejillas y le hizo pucheros. Me gustó mucho esa ropa, ¿sabes? Dijo coquetamente. Toma, le puso un par de gafas en la cara, inicia sesión y te explicaré todo en la simulación. Capítulo 465. Entonces, déjame aclarar esto. Mientras estabas en la cápsula y completamente incomunicado, no estabas experimentando una mejora genética, sino recibiendo una mejora en tu bendición. Preguntó Rina. Y como estaba cerca de ti cuando estabas terminando, se desencadenó una bendición en mí a pesar de que terminé la pubertad hace un tiempo. Y no solo yo, sino el 3% de todas las personas entre 14 y 22 años, básicamente, niños, todavía están inconscientes mientras hablamos. Aaron le había explicado todo a Rina, dejando de lado únicamente el sistema. La existencia del sistema se mantendría únicamente entre él y Nova, y ni siquiera se lo diría a sus padres o a su hermano menor, y mucho menos a su novia. Algunos secretos eran peligrosos, y cuanto menos supieran los que lo rodeaban, más seguros estarían y menos estrés tendrían al intentar guardar sus secretos. La única persona en la que podía confiar para guardar sus secretos, especialmente ahora que la humanidad había comenzado a despertar al maná y estaría desarrollando rápidamente habilidades especiales que podrían incluir métodos para leer las mentes o forzar a las personas a hablar, era Nova. Sí, esa es la esencia. Hay una explicación más larga, pero puedes tomarte tu tiempo para digerirla. Le entregó un archivo con la explicación de cómo y por qué se esconde detrás del proceso de despertar, ya que no tiene sentido abrumarte con una gran cantidad de información cuando recién te has despertado. Entonces, ¿qué pasa con las letras doradas? Y dijiste que te estabas mejorando, es decir, que podías usarlas incluso antes. ¿Cómo lo lograste? Preguntó ella. Una de las cosas que inventé fue una especie de adaptador que convierte la electricidad en esas partículas y puede hacer que la bendición se produzca en las personas que están cerca de él. Así que obtuve la mía mucho antes que todos los que están recibiendo la suya ahora y no tuve que esperar a que la densidad alcanzara un cierto nivel, dijo, técnicamente sin mentir. Después de eso, tuve mucho tiempo para experimentar y descubrir qué puede hacer mi bendición. Quiero decir, sigo aprendiendo más cada día, pero soy bastante hábil con ella. Chasqueó los dedos y un gran patrón rúnico apareció en el aire detrás de él. No hacía nada en particular, pero definitivamente se veía intrincado y hermoso. Era uno de los ejercicios de entrenamiento que hacía todos los días para aumentar la velocidad con la que podía condensar runas, una habilidad necesaria para alguien que no podía manipular el maná sin usar un intermediario rúnico. Eso era todo lo que Rina necesitaba oír, mientras sus ojos brillaban de asombro al ver la magnífica construcción rúnica flotando en el aire detrás de Aaron. Sabía que debía haber algo más, pero nunca había sido de las que exigían que Aaron compartiera todo sobre él y siempre se había contentado con las cosas que él elegía compartir con ella. Para ella, eso era una expresión de uno de los pilares de una relación saludable: la confianza. Eso significa que en realidad eres capaz de hacer todo lo que estabas haciendo durante tu combate con Nova en la simulación, pero en el mundo real.
Preguntó finalmente cuando la explicación de Aaron se asimiló. Y si ese era el caso, ¿no significaba que Aaron era un arma de destrucción masiva andante? Los ataques que había estado lanzando en su lucha contra Nova eran capaces de destruir cadenas montañosas enteras, y mucho menos ciudades. Por primera vez, Rina sintió una punzada de inquietud al estar con su novio. Era mucho, mucho más aterrador de lo que la gente ya creía. No solo era increíblemente rico y un genio loco en lo que se refiere a inventar tecnología avanzada, sino que podía arrasar ciudades enteras con un movimiento de la mano sin siquiera despeinarse. Ella no lo amaba menos, pero la comprensión del verdadero poder que tenía a su alcance era leccionadora, por decirlo menos. Sí, dijo. Ahora, veamos qué puedes hacer con tu bendición. Comienza cerrando los ojos y descansando en una posición cómoda. ¿No tengo que sentarme en una posición extraña y respirar de forma extraña? Preguntó Rina. Esta no es una novela de cultivación, rió Aaron. Se preguntó cuándo había encontrado tiempo para leer esas extrañas novelas web. Rina se sonrojó y se sentó torpemente sobre la suave hierba, acomodando sus extremidades hasta que pareció una muñeca de trapos y huesos. No puedo estar más cómoda que esto, dijo, con la cabeza apoyada en el muslo de Aaron. Ahora cierra los ojos y siente el área que te rodea con tu corazón. Hizo un gesto con la mano y multiplicó por 10 la densidad de maná en el área circundante para que ella pudiera sentirla mejor. Con el ojo de tu mente, imagina lo que te rodea. Busca las partículas doradas brillantes que flotan a tu alrededor en todas direcciones, dijo, con voz baja e hipnótica. Los veo, esto es increíble, dijo, levantando inconscientemente su brazo y tratando de agarrar un puñado de maná que la rodeaba. Ahora imagina que eres un agujero negro, o un imán, cualquier imagen que te funcione y que los atraiga hacia tu cuerpo. Rina se imaginó a sí misma como una flor en flor y las partículas de maná que la rodeaban eran abejas y fotones de luz. Comenzaron a fluir hacia ella de manera ordenada, casi como si estuvieran bailando en una larga y sinuosa fila de conga. Cuando comenzaron a entrar en su cuerpo, sintió un calor en el pecho, que se irradiaba a lo largo de sus extremidades hasta las puntas de los dedos de las manos y de los pies, luego de vuelta al pecho y hasta la parte superior de su cabeza, formando un circuito similar a una pista de carreras dentro de ella. Lo siento, dijo. Es cálido y hormigueante. ¿Se supone que debe hormiguear así? Era tan placentero que casi gimió de satisfacción. Sí, lo estás haciendo muy bien. Ahora tráelos de vuelta a tu corazón y manténlos allí. Ella asintió y volvió a imaginar la flor floreciendo, pero esta vez estaba dentro de ella, donde estaba su corazón. El calor hormigueante se desvaneció primero de sus extremidades, luego de su cabeza y finalmente de su torso. Todo lo que quedó de la agradable sensación fue un calor en su pecho que era casi incómodo, como si su corazón se hubiera convertido en un carbón ardiente. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora abre los ojos y levántate, dijo Aaron, con una sonrisa evidente en su voz. Capítulo 466. Aaron abrió la pantalla de estado de Rina. Era similar a la que su sistema había generado para él, ya que la había usado como inspiración principal para las runas que había usado en su creación. Mostraba todo lo que se sabía sobre ella, como su nombre, altura, etc. También incluía 2 entradas que mostraban si estaba despierta o no, y a qué sistema de magia se había despertado. Sin embargo, el campo que mostraba su sistema mágico individual estaba en blanco en ese momento, ya que aún no había sido descubierto. Pero nada de eso importaba en ese momento, porque el campo más importante y que llamaba la atención, al menos para Aaron y Nova, era la sección de afinidad de su estado, que decía afinidad neutral. La emoción en el rostro de Aaron y Nova no se podía ocultar, lo que llevó a Rina, que aún no comprendía la importancia de las afinidades de maná, a preguntar: ¿qué los tiene tan emocionados? Tener una afinidad neutral es maravilloso. Basándonos en lo que sabemos, esperamos que la mayoría de los que han despertado tengan afinidad con un determinado tipo de maná.
fuego, agua, relámpago, etc. Hay una cantidad inconmensurable de ellos, que van desde los elementos fáciles de entender hasta los tipos más esotéricos, como el tiempo, el espacio, la fe, etc. Si una persona tiene afinidad con un tipo de maná, ese tipo de maná le resultará más fácil de extraer y tendrá muchas dificultades si quiere extraer otros tipos de maná. Y algunos serán totalmente imposibles de extraer. Por ejemplo, a alguien con afinidad con el fuego le resultará imposible extraer maná de agua o de hielo, y le resultará muy difícil extraer maná de tierra. También hay niveles a considerar. Parece que hay niveles, desde simples hasta complejos, y aquellos con afinidades de maná simples, como el maná elemental, encontrarán extremadamente difícil extraer del siguiente nivel de complejidad, y casi imposible extraer de los niveles superiores. 3 o más niveles superiores serían imposibles para ellos. Por ejemplo, al despertar de la afinidad al fuego que usé antes le resultaría extremadamente difícil extraer maná de lava, casi imposible extraer maná cinético y no podría extraer nada del maná esotérico en absoluto. Creemos que las afinidades se pueden manipular. Si estás en una zona con mucho fuego, por ejemplo, probablemente desarrollarías una afinidad por el fuego. Las personas que estuvieran en un congelador o en uno de los polos, probablemente desarrollarían una afinidad por el hielo. Básicamente, basándonos en lo que sabemos actualmente sobre el despertar y el maná, tu entorno juega un papel importante en la afinidad con la que te sintonizas. En tu caso, tu despertar fue provocado por la explosión de maná sin aspecto de alta concentración provocada por la etapa final de mi evolución. Luego, eso se agravó por la inundación de maná sin aspecto a la que estuviste expuesto durante tu propio proceso de despertar, gracias a estar en una de las cápsulas en la bóveda aquí. Esos dos factores probablemente resultaron en que tuvieras una afinidad neutral hacia el maná, explicó Aaron con entusiasmo. Entonces, ¿qué significa eso? Ahora entiendo cómo sucedió, creo, pero ¿qué puedo hacer con afinidad neutral? Eso significa que solo puedo robar, ¿eh? ¿Cómo lo llamaste? ¿Maná sin aspecto? Preguntó Rina. No exactamente. El maná sin aspecto no suele estar presente en ningún lado. El maná es algo así como un bloque de construcción, y no estamos muy seguros de si el maná está presente donde quiera que esté presente la cosa a la que está aspectado, o si el maná aspectado tiene que estar presente para que una cosa se forme. Como el maná de la tierra. No sabemos si el maná fue lo que convirtió el bloque básico del que está hecho el universo en rocas y tierra, o si las rocas y la tierra mismas son responsables de concentrar el maná de la tierra en ellos. Por lo tanto, tu afinidad neutral no significa, ni puede significar, que solo puedas trabajar con maná sin aspecto. En cambio, lo que significa es que puedes trabajar con todos los tipos de maná. Por lo tanto, puedes extraer todos los elementos, todos los derivados, todo el maná de las leyes, y puedes extraer maná conceptual y quizás incluso maná esotérico. Quiero decir, el universo es justo, por lo que tu tasa de atracción probablemente será menor que la de un despertado aspectado, pero tú, querida mía, ahuecó su barbilla en su mano y la miró amorosamente a los ojos, eres una aprendiz de todo y maestra de todo. Aaron le sonrió a Rina. ¿Eso significa que puedo usar las letras doradas como tú? Preguntó Rina emocionada, imaginándose como una máquina de movimiento perpetuo con la ayuda de la runa de actualización. Desafortunadamente, no. Mi despertar fue único y relacionado con mi físico. No puedes lanzar runas a menos que tengas la misma, digamos, mutación que yo. Aaron chasqueó los dedos y apareció un modelo de su corazón rúnico, con una sección resaltada como una ilustración en un libro de texto de anatomía que mostraba una parte de los miles de millones de oraciones rúnicas submicroscópicas talladas en su corazón. También sospechamos que, dado que tu despertar fue provocado, en lugar de ocurrir de forma natural, te resultará difícil aprender a usar tu bendición. Aquellos que despertaron de forma natural deberían poder usar sus bendiciones de forma instintiva, pero ¿has sentido algo así tú mismo? Sin ese instinto, tendrás que aprender todo desde cero.
De cualquier manera, se necesita repetición y entrenamiento, junto con la investigación del maná que quieres usar, para desarrollar nuevas habilidades. Entonces, por ahora, tenemos que esperar hasta que podamos recopilar datos de los que despertaron naturalmente sobre cómo usan y fortalecen sus bendiciones antes de que podamos idear un sistema para que puedas ponerlas en práctica, finalizó Aaron. Aunque dijo eso, ya estaba planeando comprar conocimiento mágico para principiantes del sistema y enviárselo a ella, y a los demás despertados, de hecho, para que actuaran como sus instintos, pero necesitaba una tapadera que no expusiera el sistema ni su capacidad para cargar información directamente en el cerebro de alguien. Ese era otro secreto que solo podía compartir con Nora. Aún así, estaba absolutamente extasiado de que Rina se uniera a él como alguien que también podía usar magia. Ocultarle esa habilidad comenzaba a pesarle y sabía que afectaría su relación, con el tiempo. Los secretos son lo más pesado que conoce el hombre, y no importa cuán saludable sea una relación, guardar demasiados haría que se desmoronara bajo su peso. Sabremos más en el futuro, pero por ahora necesitas un poco de sueño natural. Tu reciente episodio de inconsciencia no puede considerarse descanso, después de todo. Aaron inició un cierre de sesión forzado para los dos y la sostuvo en sus brazos hasta que desaparecieron de la simulación. Capítulo 467. ¿Ya se despertó la hermana Rina? Cuando Aaron abrió los ojos, lo primero que escuchó fue la pregunta de su hermano pequeño. Todavía faltaba un poco para que Rina completara el procedimiento de cierre de sesión, pero Aaron, debido a su íntima conexión con la simulación, había completado su cierre de sesión casi instantáneamente. Sí, lo hizo. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó Aaron, alborotando el cabello de Henry y provocando un gruñido de fastidio del joven. Mamá me dijo que viniera a preguntarte si querías salir a jugar con nosotros ahora que podemos dejar el cubo, le dijo Henry con insistencia. Estuvo a punto de agarrar la mano de su hermano mayor y arrastrarlo hasta el ascensor. Claro, se rió Aaron. Vamos a jugar, te llevaré a visitar los depuradores de aire y mar. Ahora que el imperio estaba en pleno apogeo, se concentraría en sacar todo el tiempo que pudiera para pasar con su familia. Sí. Iré a avisarle a mamá para que pueda empacar nuestras cosas. Exclamó Henry, y luego corrió hacia el ascensor. Oh, también debería avisarle al tío Herschel y a la tía Virginia. Estoy seguro de que también quieren salir y divertirse un poco con nosotros. Las puertas del ascensor se cerraron con un silbido y Henry saltó arriba y abajo hasta que se abrieron de nuevo, luego corrió a toda velocidad infantil por el pasillo hacia donde se alojaban los adultos para contarles las buenas noticias. Y en todo el mundo, personas que, como Henry, preferían vivir en el mundo real también habían abandonado sus hogares. Un explorador había descubierto el depurador de aire en el desierto de Thar, en Pakistán, y había publicado fotografías y un breve vídeo en su cuenta de Pangea, lo que incitó a otros a realizar viajes a zonas remotas en busca de otras torres. Mientras tanto, el imperio ni siquiera se había molestado en ocultar su existencia. No es que no pudieran ocultarlos, Aaron y Gaia simplemente habían decidido que sería inútil siquiera intentarlo. A medida que se fueron descubriendo más y más, la gente se preguntaba qué podían ser. El debate en Internet fue intenso, hasta que alguien consultó el registro acásico y descubrió exactamente qué eran, para qué estaban diseñados, cómo funcionaban y mucho, mucho más. Y cuando publicó esa información en forma de un largo mensaje en el foro, en lugar de que la gente se enojara porque su entretenida discusión se hubiera arruinado, se emocionaron. Todas esas enormes torres se habían construido en el transcurso de un breve mes. ¿No significaba eso que las ciudades fortalezas se construirían con la misma velocidad ridícula que los gigantescos depuradores de aire y mar? Todos habían construido las casas de sus sueños en la simulación pública y estaban ansiosos por mudarse. La revelación y la discusión resultante en torno a los depuradores de aire y mar también habían quitado algo de atención a las personas que yacían inconscientes en las cápsulas médicas recibiendo sus bendiciones, al menos en su mayoría, de todos modos.
Después de todo, los teóricos de la conspiración eran notoriamente obstinados a la hora de promulgar sus teorías conspirativas favoritas y habían seguido negando obstinadamente que el imperio tuviera en mente los mejores intereses de la humanidad. 2 semanas después. Por fin las cosas habían vuelto a la normalidad. Una vez que el imperio funcionó a su máxima capacidad, la economía empezó a recuperarse. Los acontecimientos de los últimos meses habían devastado todo, pero la mayor parte del daño real había sido a la frágil economía. La burbuja espacial estalló, seguida de una guerra a tiros, seguida de protestas masivas, seguidas de un confinamiento, luego disturbios mundiales, luego otro confinamiento, una ola de ataques terroristas. La gente había quedado petrificada, y cuando la emoción a la que las economías son más sensibles es el miedo, no fue sorprendente que se hubiera tardado tanto en volver a encarrilarla. Al principio, el imperio había estado librando una batalla perdida contra la economía en crisis, pero en las últimas semanas se había estabilizado y, finalmente, había comenzado a ascender de nuevo. Se derogaron medidas provisionales una tras otra y el nuevo impuesto de tasa única estimuló el gasto hasta tal punto que la rápida caída fue seguida por una subida igualmente rápida. Sin embargo, el mayor aporte a la nueva economía floreciente fue la compensación que el imperio dio a sus ciudadanos. Las últimas semanas de relativa paz habían permitido que el supereficiente tesoro imperial calculara y desembolsara a los pagos a los afectados por los recientes disturbios y ataques, así como a los que estaban incluidos en el programa de condonación de deudas de la escolástica imperial. Combinado con una iniciativa del Banco del Universo para ofrecer préstamos con intereses bajos o cero intereses a las personas y la recompra por parte de la Agencia de Vivienda Imperial de bienes raíces no utilizados y no deseados junto con las casas de las personas que han terminado las hipotecas de sus casas para incentivar sus movimientos a las ciudades fortaleza, pero también para usar las tierras para las reconstrucciones de las ciudades fortaleza dentro de las antiguas ciudades. La atmósfera entre los ciudadanos imperiales podría describirse con 3 breves palabras: comprar, comprar, comprar. Y tampoco era que no tuvieran dónde gastar esa ganancia inesperada de dinero. Las empresas de Aaron habían estado lanzando producto tras producto y asociándose con empresas pequeñas, medianas y grandes para vender, vender, vender. De esta manera, billones de dólares terrestres habían estado cambiando de manos, no solo ayudando a la economía a ascender, sino también enriqueciendo las vidas de los ciudadanos imperiales en todo el mundo. Pero, para gran consternación de quienes habían renunciado a sus derechos y privilegios y habían optado por no registrarse para obtener la ciudadanía imperial, la compra de los nuevos y brillantes aparatos quedó restringida a quienes tenían documentos de identidad imperiales. Sin que ellos lo supieran, era solo otro método ideado por Nix para reducir el campo que ella y sus nixianos tendrían que investigar para encontrar a los cultistas restantes, que todavía eran una amenaza a pesar de que célula tras célula eran identificadas y eliminadas. Aunque las noticias económicas eran alentadoras, al menos para quienes prestaban atención a ellas como Herschel Rothschild y otros miembros de la antigua clase élite, la mayoría de la gente simplemente aceptaba con tranquilidad su mayor calidad de vida. La gran mayoría de la humanidad no tenía ningún interés en la economía, ni tampoco sabía nada de la guerra secreta entre el imperio y el culto. Pero definitivamente se preocuparon por los 3%, aquellos que todavía yacían inconscientes en cápsulas médicas alrededor del mundo, recibiendo sus bendiciones. Capítulo 468. Mientras la atención de la gente estaba dividida entre los informes de los medios sobre la creciente economía y el progreso de los 3% recibiendo sus bendiciones, una noticia de último momento se introdujo en la conciencia pública a través de un enlace en los dispositivos de todos y un informe especial en cada pantalla de televisión y estación de radio. Al seguir el enlace, las personas accedieron a un informe sobre una luz brillante descubierta en el espacio que se dirigía hacia la Tierra a una velocidad casi inimaginable.
Localizado unos días antes por un miembro del Observatorio Anglo-Australiano de Australia en el Observatorio Siding Spring de Nueva Gales del Sur, al principio se había descartado como un artefacto de escaneo causado por un fallo en su sistema, o quizás incluso una mancha en las lentes del telescopio. Después de desconectar el telescopio y limpiar las lentes, escanearon nuevamente, solo para hacer el alarmante descubrimiento de que un meteorito de tamaño desmesurado se acercaba rápidamente a la Tierra. Pero como los australianos son australianos, el descubrimiento fue recibido con un rotundo me y simplemente se sentaron a identificar el meteorito antes de publicar lo que afirmaron quizás será el último artículo científico publicado por un miembro de la raza humana. Y para su sorpresa, el meteorito fue identificado en cuestión de horas. Lo único confuso era por qué Ceres 1 rompió repentinamente su órbita estable y se aproximó a la Tierra con lo que parecía ser una aceleración estable. El astrónomo del Observatorio Anglo-Australiano que escribió el informe saltó a la fama inmediata cuando los pasantes de la empresa de medios que habían asignado a sus asistentes de IA para escanear constantemente nuevas entradas al registro acásico en busca de eventos dignos de mención impulsaron frenéticamente el informe hacia sus cadenas de mando, lo que llevó a la transmisión. Pero en ese momento, cuando los verificadores de noticias verificaron la información del registro acásico, vieron que Ceres estaba desacelerando y llegaría a la Tierra en un día. Entonces, la vieja costumbre de vender miedo volvió a levantar su fea cabeza y los presentadores de noticias interrumpieron con una noticia de último momento sobre cómo la Tierra estaba condenada a ser destruida cuando un meteorito rebelde impactó contra ella. La transmisión fue notada por Gaia, quien emitió avisos de eliminación segundos después de que los presentadores de noticias mencionaran que el mundo estaba a punto de ser destruido, además de cortar la transmisión del aire e informar el problema a Aaron, quien en ese momento lamentaba seriamente la laxitud de sus leyes de lesa majestad. No perdió tiempo e inmediatamente volvió a conectarse a la simulación y subió nuevamente al podio para abordar la situación. Solo podía disculparse internamente con Henry y su familia, enviándoles una nota diciendo que podían seguir adelante y planificar cualquier viaje que quisieran hacer y él estaría allí con ellos, pero que no podía participar en la planificación debido a una situación que requería su atención inmediata. Mientras se conectaba y ocupaba su lugar detrás del podio, Nova envió una invitación a los medios de comunicación para que asistieran a la sesión informativa imperial, donde se les permitiría hacer preguntas después del anuncio preparado por el emperador. Naturalmente, todos los medios de comunicación accedieron y se apresuraron a iniciar sesión en la simulación a través del enlace proporcionado en sus invitaciones, que en realidad eran solo órdenes imperiales apenas disimuladas. Habiendo operado en política durante décadas, los nuevos jefes de las compañías de radiodifusión, sus predecesores habían sido expulsados y puestos en la lista negra por el error anterior con su transmisión incontrolada del manifiesto sectario, sabían lo que les esperaba si no enviaban a sus representantes a la reunión informativa de manera oportuna. Aaron recorrió con la mirada el mar de periodistas, todos los cuales sintieron escalofríos recorrer sus espaldas al percibir por primera vez el desagrado de un emperador. Ninguno de ellos lo había visto en persona antes, ya que la limpieza llevada a cabo en los conglomerados de radiodifusión después del fiasco del manifiesto sectario había sido extremadamente exhaustiva. Muchas salas de redacción anteriormente famosas habían quedado solo con pasantes y un experimentado equipo detrás de escena. Como usted ha descubierto, hay un asteroide procedente del cinturón principal de asteroides que se acerca a la Tierra de gran velocidad y se espera que llegue al planeta en el transcurso de un día. Pero lo que usted no sabía, debido a una verificación descuidada de los hechos y a que los altos mandos siguen adhiriéndose a la filosofía de que el miedo vende, es que no existe ningún peligro para el planeta por la aproximación del planeta enano Ceres. Aaron se agarró a los lados del podio, toda su postura emanaba ira justificada a pesar de la falta de expresión en su rostro mientras continuaba. Si ustedes, los medios, realmente hubieran hecho su trabajo e investigado el fenómeno, algo que nuestra política de transparencia en la gobernanza ha hecho extremadamente simple, habrían descubierto eso.
Pero no hiciste la investigación o te ordenaron adelantarte y sembrar el miedo y el pánico entre los ciudadanos del imperio, con la intención de sacar provecho del caos y la miseria resultantes. De todos modos, no hay diferencia, la noticia ya salió y los ciudadanos necesitan respuestas. Así que tendrán respuestas. El podio bajo sus manos crujió y gimió mientras lo agarraba con toda la fuerza que podía reunir, enfureciéndose cada vez más con los medios a medida que pasaban los segundos. Permítanos explicarle la situación con más detalle. 2 semanas antes de la formación del Imperio, enviamos 10 naves no tripuladas al cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter como parte de una misión en curso para inspeccionar y explorar posibles fortalezas para usarlas como línea de defensa en caso de que los visitantes se dirigieran hacia nosotros con intenciones poco amistosas. Las primeras 10 naves debían identificar los 10 asteroides más grandes del cinturón y comenzar a construir 9 bases de salida desde las cuales Ares podría liderar la defensa de la Tierra. Hizo un gesto con la mano y un mapa del sistema solar visto desde arriba de la elíptica apareció sobre su hombro derecho, con marcadores y etiquetas que mostraban la posición de las 9 bases de misión actualmente en construcción. Aunque actualmente son la única línea de defensa que estamos construyendo, a medida que nuestro plan de defensa y fortificación avance, el cinturón de asteroides principal se convertirá en nuestra última línea de defensa. Por lo tanto, debe ser el escudo más fuerte y el muro más alto que la humanidad pueda construir, por lo que se inició incluso antes de la formación del Imperio Terrano, lo que le dio el mayor tiempo posible para su construcción y refuerzo. No hablaremos más sobre eso, ya que el registro acásico está disponible para cualquiera que desee saber más, salvo solo detalles críticos que aún están clasificados. Pero había un plan diferente para el objeto más grande del cinturón principal de asteroides, Ceres. La pantalla sobre el hombro de Aaron cambió de una vista de arriba hacia abajo del sistema solar a una imagen de primer plano de Ceres, con información detallada sobre él directamente al lado. Nota del editor. Si alguna vez has jugado Mass Effect 2, parece la pantalla de información del planeta que aparece cuando estás escaneando planetas en busca de recursos. Ceres es un planeta enano y el primero de ellos que ha sido visitado por la humanidad. Tiene un diámetro medio de 950 kilómetros y está formado principalmente por hielo de agua, rocas, compuestos orgánicos y diversos metales y otros recursos minerales. Su tamaño y composición lo hacen perfecto, tanto como punto de recogida de recursos como punto final del primer ascensor espacial construido por la humanidad. Un vídeo en cámara lenta de la construcción propuesta reemplazó la hoja informativa de Ceres que se mostraba sobre su hombro. Mostraba al planeta enano siendo trasladado a una órbita geoestacionaria estable y luego una línea de nanotubos de carbono entretejidos que se extendían desde él hasta una isla aún sin nombre en el archipiélago de Denesparian, donde quedaría anclado en las profundidades de la corteza terrestre. Este es uno de los muchos planes que se han puesto en marcha para alcanzar la meta del 50% de preparación dentro del plazo prometido. Suponiendo que todo salga según lo previsto, la defensa de la humanidad debería alcanzar esa meta de preparación mucho antes de que se acerque el período de 5 años que prometimos. Su mirada volvió a recorrer a los periodistas que se encontraban entre el público, y gran parte de su ira finalmente se había contenido. ¿Alguna pregunta? Capítulo 469. ¿Alguna pregunta? Preguntó Aaron. Con esto, todos los periodistas en la audiencia levantaron sus manos, todos ellos ansiosos por hacer la primera pregunta que el emperador respondería desde su investidura. Aaron no perdió tiempo en señalar casualmente a un periodista al azar entre el público. Usted, pregúntele. Obviamente, todavía estaba insatisfecho con los medios y nos molestaría en tratarlos con amabilidad en ese momento. Gracias por la oportunidad, Su Majestad. El reportero hizo una reverencia y luego preguntó, ¿cómo se mitigarán los efectos de la gravedad de Ceres para que no tenga ningún impacto en las mareas y el clima? Utilizaremos la misma tecnología que vieron en los barcos de rescate tras los ataques terroristas.
Nuestros investigadores descubrieron la gravedad artificial hace algún tiempo, y eso abrió una rama completamente nueva de la física dedicada a manipular los campos gravitatorios. Una parte de Ceres ya ha sido preparada para ser habitada, y los refuerzos de la estructura interna y las paredes incorporan placas de gravedad, lo que permite al controlador manipular bien la gravedad de Ceres. Por lo tanto, no tendrán ningún efecto sobre el clima o las mareas de la Tierra, explicó Aaron. Siguiente pregunta. Eligió al azar a otro periodista para hacerle la pregunta. ¿Cuánto tiempo durará la construcción del ascensor espacial y qué medidas de seguridad se implementarán para protegerlo del campo de escombros en órbita? Toda la audiencia fue teletransportada al espacio, lo que dio a los reporteros el susto de su vida antes de recordar que la sala de reuniones estaba en la simulación de realidad virtual. Como pueden ver, actualmente están en órbita alta sobre la Tierra. Si miran hacia abajo, notarán que casi el 95% de los escombros han sido limpiados. Cuando el ascensor llegue a la superficie del planeta, los escombros restantes también se habrán eliminado. Pero para protegerse de cosas como impactos de micrometeoritos y otros desechos que puedan acumularse con el tiempo, nuestros investigadores han desarrollado una aleación capaz de resistir el impacto de los escombros. De lo contrario, ¿cómo crees que llegaron allí las naves que lanzamos al cinturón de asteroides? En cuanto a la duración del proceso de construcción, durará unos 3 meses después de que Ceres llegue a la órbita geoestacionaria. La mayor parte de ese tiempo se dedicará a vaciarlo y a probar los componentes orgánicos que lo componen para garantizar que no sean perjudiciales para la humanidad y, si lo son, eliminarlos o reciclarlos mediante procesos químicos para convertirlos en una sustancia beneficiosa o, al menos, no dañina. El tiempo exacto que llevará construirlo dependerá de los resultados de las pruebas, pero no anticipamos más de 90 días desde el principio hasta el final. Nota del editor. La química orgánica es básicamente magia moderna. Si te interesa, echa un vistazo a Nilered en YouTube. Es un químico que hace cosas increíbles con regularidad, como convertir guantes de vinilo en refresco de uva o papel higiénico en alcohol. También ha hecho otras cosas interesantes, como fabricar madera transparente, etc. Vale mucho la pena verlo. Aaron señaló a otro periodista al azar. Tú, habla. ¿Quién se encarga de la construcción? ¿Los militares o se encargan de ella a alguna de vuestras empresas? Aparentemente, no todas las manzanas podridas en el grupo de los medios de comunicación habían sido atrapadas en la reciente purga, ya que ese pronto a ser ex reportero acababa de insinuar que el emperador del Imperio Terrano estaba abusando de su autoridad, sin mencionar que se enriquecía a expensas de los ciudadanos. Al fin y al cabo, tanto si la construcción la hacían los militares como si la hacía una de las empresas de Aaron, él se beneficiaría directamente de ella, lo que daría lugar a preguntas sobre conflictos de intereses y monopolios. El periodista probablemente incluso lo habría mencionado directamente para generar una polémica rentable, si no se hubieran limitado a hacer preguntas que surgían directamente de los comentarios preparados de Aaron. Aaron frunció el ceño y tomó nota mental de ese reportero en particular antes de responder. La construcción la está llevando a cabo Epaestus Heavy Industries, ya que Ares actualmente carece de la mano de obra y la capacitación necesarias para construir una estructura tan grande e intrincada. Y mucho menos construirla en una órbita geoestacionaria alta. Después de que Aaron terminó de responder, el periodista que hizo la pregunta desapareció sin contemplaciones de la reunión informativa, sus credenciales de prensa fueron revocadas y su empleo en el periodismo quedó en el limbo en espera de una investigación sobre él. Por draconiano que sea, el imperio recién formado ya tenía suficiente controversia y no necesitaba más gente avivando el fuego y fomentando la negatividad en la población, por lo que los periodistas malos como ese serían sacados del grupo de prensa a medida que fueran encontrados. Aaron continuó. Además del ascensor espacial, Epaestus Heavy Industries también será responsable de la construcción de nuestras ciudades fortaleza, así como de cualquier otra construcción relacionada con la defensa en el futuro, al menos hasta que Ares se expanda hasta un punto en el que puedan desplegar batallones de construcción. Siguiente pregunta. Señaló a otro reportero al azar en la audiencia.
¿Cuáles son las probabilidades, si las hay, de que se produzca un fallo catastrófico en el revestimiento gravitacional y, en caso de que falle, cuáles serían las consecuencias? ¿Qué planes existen para hacer frente a un fallo catastrófico y garantizar que no se salga de la órbita e impacte contra el planeta? El Imperio tiene remolcadores espaciales capaces de sacar a Ceres de su órbita en caso de una avería catastrófica. En su defecto, existen cargas de hundimiento que garantizan que, si de repente se saliera de órbita, se rompería en pedazos inofensivos y se convertiría en nada más que una bonita lluvia de meteoritos. Aún así, las probabilidades de que eso ocurra son tan escasas que prácticamente son nulas. Siguiente pregunta: ¿podrán los ciudadanos presenciar la captura y la inserción orbital a medida que se lleva a cabo? Sí, se transmitirá en vivo para todos aquellos que estén interesados en verlo. El primer ascensor espacial de la humanidad es un hito en el desarrollo de la especie y planeamos manejarlo con toda la pompa y solemnidad que se merece. El segmento de preguntas y respuestas de la conferencia de prensa de Aaron continuó hasta que los periodistas comenzaron a repetir las preguntas, o simplemente a reformularlas y formularlas como si fueran nuevas. Aaron, aunque estaba furioso internamente con los medios, continuó respondiéndoles con gran detalle, a veces proporcionando imágenes adicionales que hacían que sus respuestas fueran fácilmente entendidas por todos, ya fueran conocedores del tema o no. Finalmente, llegó el momento de ponerle fin. Como de costumbre, se puede encontrar más información en el registro acásico para aquellos interesados en aprender más sobre nuestro ascensor espacial. Con esto, Aaron desapareció de detrás del podio, dejando atrás a miles de millones de personas curiosas y toda una serie de discusiones en línea y guerras de palabras. Capítulo 470. Después de que Aaron desapareciera, miles de millones de personas acudieron en masa a los registros acásicos para leer sobre el ascensor espacial. Después de todo, el emperador era la celebridad más famosa, por no decir poderosa, de la Tierra. Y a medida que leían, surgieron más y más discusiones sobre Pangea que abarcaban toda la gama de opiniones. Algunos criticaron al Imperio por intentar algo tan peligroso que corre el riesgo de acabar con la humanidad con Ceres, como Chicxulub acabó con los dinosaurios, mientras que otros respondieron con la idea de que obviamente lo había practicado miles de veces en la llamada simulación universal. Debe estar seguro de que funcionaría, ya que él también está en la Tierra y no escaparía si la cosa se pusiera fea. O el meteorito impactó el planeta, según sea el caso. Aún así, ambas partes coincidieron en que se trataba de un plan arriesgado. Lo único en lo que no estuvieron de acuerdo fue en si se habían tenido en cuenta y mitigado los riesgos. Por otra parte, los astrónomos, físicos e ingenieros se encontraban entre las muchas personas emocionadas, pero también deprimidas. Estaban emocionados porque, después de todo, la información que se había hecho pública en el registro acásico probablemente era cierta, por lo que estaban emocionados de ver, y tal vez incluso utilizar, un ascensor espacial en sus vidas. Pero también estaban deprimidos, porque las cosas que descubrieron les permitieron saber cuántos siglos estaban detrás de los logros del Imperio. Millones de ellos acudieron en masa desde el registro acásico a la escolástica imperial para leer los programas universitarios en sus campos actuales e inmediatamente tomaron la decisión de solicitar regresar a la universidad para realizar cursos de actualización porque no podían manejar la disparidad. Eran expertos respetados en su campo, y la idea de estar tan por detrás de un advenedizo como el Imperio los perturbaba a un nivel muy profundo. Ninguno de ellos se quedó callado al respecto. Su reingreso colectivo a la Torre de Marfil de la Academia impulsó a cientos de millones, si no miles de millones, de personas más de todas las profesiones a unirse a ellos. Todos los que ejercían su profesión por amor a ella tomaron la decisión de volver a la escuela, especialmente después de descubrir que podían aprender cómo se creaba la tecnología actual del Imperio, desde el código detrás de la simulación hasta la ingeniería y fabricación de los productos Gaia. Nada estaba oculto, y ni siquiera el hecho de saber que lo que aprenderían estaría al menos una generación por detrás de los logros actuales del Imperio los disuadió.
Estaban seguros de que podrían usar el conocimiento para innovar y desarrollar programas y productos que, si bien no estaban exactamente a la par con los productos de Gaia Tech, al menos podían competir con ellos, con el tiempo. Y ahora tenían tiempo en abundancia, pues cada día tenía 48 horas. Algunos de los más confiados o codiciosos incluso se despertaban riéndose mientras dormían, porque soñaban con contar pilas gigantes de nuevos dólares de la tierra hasta que se les secaba la lengua y se les acalambraban los dedos hasta que no podían usarlos. Y un día después. Miles de millones de personas estaban pegadas a sus pantallas de realidad aumentada, flotando en el espacio virtual alrededor de lo que sería el nuevo hogar de la estación Ceres, o incluso apiñadas alrededor del sitio del nuevo ascensor espacial, una isla aún sin nombre en el archipiélago de Nesparian, con la esperanza de ver la aproximación final y la desaceleración del planeta enano que pronto orbitaría la Tierra. Independientemente del lugar desde el que observaban, la aproximación se animaba y resaltaba, con líneas de predicción dibujadas desde el asteroide etiquetadas con indicadores de velocidad. Podían verlo en tiempo real, así como seguir la línea de predicción, si así lo deseaban. Incluso había una línea de seguridad, donde Ceres sería acelerada en una maniobra de tirachinas alrededor de la Tierra, llevándola de regreso a las profundidades del sistema solar en caso de que ocurriera algún accidente durante el proceso de desaceleración y estacionamiento. Ante la mirada de miles de millones de personas, Ceres pronto cruzó la línea de no retorno y entró suavemente en la órbita de la Tierra. Dio una vuelta, dos y una tercera, siempre desacelerando, hasta que finalmente se desplazó hasta una posición detenida directamente sobre Eden, donde permaneció en una órbita geoestacionaria alrededor del ecuador, la posición perfecta para un ascensor espacial. Todos los espectadores aplaudieron ante el espectáculo, pero los aplausos más fuertes vinieron de los entusiastas del espacio, quienes compartían un mismo pensamiento. Podemos visitar el espacio en nuestra vida. Los edenianos y esparianos que se encontraban entre el público rápidamente dejaron sus teléfonos, cerraron sus computadoras portátiles, se levantaron de sus sillones o cerraron sesión en la simulación y corrieron al exterior, con la esperanza de echar un vistazo a la segunda luna de la Tierra. Y allí estaba, brillando intensamente en el cielo y pareciendo incluso más grande que la luna debido a su proximidad a la superficie. La Tierra se había convertido en un planeta con 2 satélites celestes. Aún así, la gente no estaba demasiado entusiasmada con el asunto, pero en el fondo aún albergaban algunas dudas. @Tempest. Lo lograron. Esos locos nos trajeron una luna entera. Gracias, Su Majestad, por cumplir los deseos de miles de millones de personas en todo el mundo que querían ir al espacio. @Scorpion Red. @Tempest. Deberías esperar un poco porque podríamos ser golpeados por huracanes y olas de títulos, hermano. @Tempest. @Scorpion Red. Los de poca fe. Si los científicos pueden hacer que naves de kilómetros de largo floten y se muevan sin propulsión, hacer que una luna flote sin condiciones climáticas es solo una cuestión de escala. Lo hicieron una vez y pueden hacerlo de nuevo. @Radmu. @Scorpion Red. @Tempest. El 90% de la solución de un problema consiste en saber que se puede resolver. El otro 10% es solo ingeniería. Me reservaré mi opinión, si no hay ningún efecto sobre las mareas o el clima, me transmitiré en vivo comiendo mierda boca abajo. @Tempest. @Radnu. Hice una captura de pantalla de eso, jajaja. Te lo recordaré en una semana y asegúrate de sintonizar para ver tu transmisión en vivo. @Scorpion Red. @Radnu. Dos discusiones como esa se dieron por toda Pangea, mientras que los expertos se abstuvieron de hacer comentarios, pues no querían que se les refutara en ningún sentido si apoyaban a uno u otro bando. Pronto sabrían si lo que habían leído en el registro acásico era cierto o no. De no ser así, en una semana aproximadamente empezarían a aparecer cambios devastadores y repentinos en las mareas y los patrones climáticos, que causarían daños irreversibles una semana después. Después de que transcurrieran las primeras horas sin problemas, los entusiastas pronto se convirtieron firmemente en creyentes y hubo muy pocos escépticos.
Algunos de los entusiastas más expertos en tecnología incluso habían instalado equipos de grabación para registrar y seguir la luna nueva y los habían vinculado con los informes meteorológicos automatizados de la Agencia Meteorológica y Oceánica Imperial, (JOAA), para seguir cualquier cambio. Pero a medida que pasó el tiempo, cada vez más personas abandonaron esas configuraciones de grabación y seguimiento, lo que los convirtió en proyectos muy parecidos al seguimiento y grabación de vida silvestre con cámaras web activadas por movimiento hace unos años. En ese momento, una tendencia había arrasado el mundo que preocupaba a la gente por los esfuerzos de conservación de la vida silvestre, pero como cualquier otra tendencia, pronto pasó, dejando millones de cámaras web esparcidas por las áreas silvestres de las naciones más desarrolladas, como Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa. De todas formas, ahora la única pregunta que quedaba, al menos a los ojos de los entusiastas del espacio, era cómo construirían un cable tan largo en tan poco tiempo. Los expertos tenían una teoría, dada la cantidad de compuestos orgánicos que conformaban gran parte de la masa de Ceres, pero a pesar de que les habían contado sobre el proceso, todavía les resultaba difícil entenderlo. Irónicamente, para los expertos era fácil comprender cosas que parecían casi mágicas, como la gravedad artificial y los rayos tractores. Se podía atribuir esa comprensión a una enorme diferencia en los niveles tecnológicos. Pero para ellos resultaba increíblemente difícil aceptar cosas que ya estaban al alcance de la humanidad. Los nanotubos de carbono ya se podían producir en pequeñas cantidades en los laboratorios, por lo que racionalmente sabían que se podía hacer, pero había algún bloqueo mental que les impedía creer que ya se había hecho. Quizás fue ego, quizás fue otra cosa, pero el hecho es que a los expertos les resultaba difícil creer que cientos de kilómetros de nanotubos de carbono reforzados y tejidos pudieran desplegarse tan rápido, y mucho menos producirse en una hebra de una longitud tan increíble. Mientras los ojos del mundo estaban pegados a la alta órbita geoestacionaria, alguien, en algún lugar, abrió los ojos. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.